Pues es un honor para nosotros presentarles estos dos libros porque pues son parte, ¿no? Son parte del transmitir el pensamiento de don Samuel. El museo presenta, ¿no?, parte de la trayectoria, parte de la historia, en un entendimiento del porqué y de dónde nace toda esta situación, cómo se va construyendo toda esta situación de injusticia. Y pues todo el trabajo de don Samuel fue en hacernos ver que no tenía que ser así, ¿no? Hacernos ver que normalizamos, digamos, pues las cosas, la injusticia no es visible a nuestros ojos, no alcanzamos a ver porque pues es nuestro día a día. Entonces pues sí, se decide sacar estos dos libros, esta segunda edición, pues gracias a Jorge Santiago, ¿no?, que me consta, ¿no?, que ha hecho un esfuerzo por transmitir el pensamiento de don Samuel. Quiero decirles que yo no conocí a don Samuel y pues lo estoy conociendo como con el cargo que tengo como directora del museo, pues es pues parte importante, ¿no?, de saber y de conocer sobre el proceso, y pues llega mucha gente de distinta mirada, de distinto pensamiento, de distintos países, de distintas culturas. Entonces pues salen muchas preguntas, llegan a cuestionar un montón de cosas. A raíz de que yo leo estos libros, pues me quedan claras bastantes cosas más. Y pues son dos libros que invitan a leer y releer porque tienen una profundidad en las palabras que a veces hace sentido una cosa, hace sentido otra. Y pues en el primer libro pues habla del tiempo, habla de fe, habla de política y hay mucho contenido, ¿no? Hay que tener una disponibilidad para saber, una disponibilidad para poder leerlo, darle una lectura profunda, y nos invita pues a reflexionar, como decía Néstor, a revisar lo que estamos haciendo. Y es impresionante cómo con preguntas tan sencillas, yo quiero aprovechar para agradecer a Jorge Santiago, porque yo creo que el hecho de hacer este esfuerzo por esta iniciativa de hacer las entrevistas a don Samuel, esta preocupación por rescatar este pensamiento, esta manera de pensar de don Samuel, esta manera de actuar de don Samuel, ha sido muy importante, porque yo puedo, ¿no?, conocer más de todo esto, la profundidad y el pensamiento desde las palabras que él responde en estas entrevistas. Y pues no nada más es decir, pues se me ocurre hacer una entrevista o dos entrevistas a don Samuel, sino el hecho de tener la capacidad de Jorge de hacer las preguntas precisas para poder conocer más esa profundidad, de poder extraer de don Samuel cosas sencillas, ¿no?, preguntas como qué es el tiempo. A mí no se me hubiera ocurrido, hacer ese tipo de preguntas. Y lo fascinante, ¿no?, que se desarrolla en la respuesta, pues a mí me impresiona bastante. Son dos libros que pues dejan mucho por revisar y autoconocernos, autoevaluarnos, que es algo que invita a don Samuel a estar haciendo constantemente, ¿no?
les platicaba antes de subir acá que pues parte del proyecto del museo es pues en parte rescatar la memoria, ¿no? Los acontecimientos importantes que han ocurrido aquí. También pues reflexionar sobre estos tramos de la historia, ¿no? Que pues suceden cosas y por qué suceden y por qué hay enojo y por qué hay esta lucha de poderes y revisar, pero también darnos cuenta de... Don Samuel nos deja claro que tenemos que no dejar en el olvido lo que es la cuestión espiritual, ¿no? Y no quiere decir que nos vayamos a misa todos los días, sino estar revisando cuál es mi sentido de vida, mi gusto, mis virtudes, las cosas que tengo que mejorar de mí, las cosas que me dan miedo, ¿por qué? ¿No? Revisar de dónde viene esta construcción de pensamiento y esta construcción de vida. Y bueno, hay mucho que hablar de Don Samuel y de los libros y de las preguntas. Nos deja mucho que reflexionar en cada palabra, en todos los pedacitos. Yo creo que sí son dos libros que invitan a estar leyéndolos varias veces. Cositas sencillas, les digo, tienen una profundidad que cada vez se va haciendo sentido, digamos, ¿no? Y también situarnos, ¿no? Porque la última entrevista que le hace Jorge Santiago a Don Samuel se hizo el 29 de diciembre de 1999. Estamos a unos días de cumplir 20 años que se hace esa entrevista. Y pues yo no conocí, les digo, a Don Samuel, y me parece impresionante la vigencia de sus palabras, la vigencia de su pensamiento y cómo pasan los años y pues tenemos ahí un tesoro, digo yo, ¿no? De en dónde agarrarnos y de cómo continuar, ¿no? Revisando, reflexionando y construyendo, ¿no? Porque a pesar de que han pasado 20 años, pues tenemos esta misión cada persona de ver qué es lo que sigue, qué es lo que tenemos que revisar ahora, ¿no? Y pues no... Yo creo que no caducan este pensamiento. A mí me parece impresionante el nivel de conciencia de Don Samuel, de tener esa visión y ese alcance de decir, en esto tan sencillo hay una grandeza profunda, ¿no? Estábamos hablando de cómo, antes de subir aquí estábamos hablando de cómo pueden estas palabras, esta forma de pensar empoderar al sencillo y al humilde, pero les decía yo, también es ubicar al que somete y al que busca aplastar. Hablan del poder y se manifiesta en nuestra mente la palabra poder como un sometimiento, ¿no? Y se va desvirtuando el significado de la palabra porque el verdadero sentido es de capacidad, ¿no? El poder hacer, el poder construir, el poder defenderte, el poder gestionar en el caso de los políticos y pues nos va ubicando. Habla de manera muy interesante. Mucha gente llega al museo preguntando y acusando a Don Samuel incluso de ser el causante de
de que haya tanto protestantismo aquí en Chiapas. Chiapas es el estado con menor porcentaje de católicos actualmente en México, y pues hay quienes acusan a don Samuel, ¿no? Entonces ahí don Samuel responde de manera muy interesante también lo apremiante que puede ser, ¿no?, esto en el sentido de tolerancia, y cómo podemos, a mí me impresiona cómo podemos darle lectura positiva y ver, ¿no? Porque de repente nos tornamos a ver las cosas negativas y no estamos viendo lo que puede surgir de una lucha o de un sufrimiento o de pues una separación, en este caso de la cuestión de los protestantes y demás. El punto es continuar caminando independientemente de la religión que profeses, el color de piel que tengas, la nacionalidad, el idioma, lengua que haya, ¿no? Entonces, ¿cómo nos encontramos? ¿Cómo nos respetamos? Y es fascinante. Son 2 libros, es un pensamiento de don Samuel con un nivel de conciencia abismal a mi manera de ver. Les quiero compartir que en el museo llegan, ya lo mencioné, ¿no? Llegan diferentes tipos de personas, pero también, independientemente de la postura social, económica y demás, política, pues también llegan personas de diferentes líneas, vertientes académicas. Llegan filósofos, antropólogos, sociólogos, economistas, psicólogos, historiadores, ¿no?, teólogos, y pues cada uno tiene una lectura conforme lo que ellos están estudiando, analizando, pero todos le encuentran siempre fascinación, ¿no?, a todo este pensamiento, y pues es algo que nos debe llamar, ¿no?, a atender, con que nos encarguemos de nosotros mismos, ¿no?, de reflexionar y de analizar y de autoconocernos. Don Samuel decía, es lo primero que tenemos que hacer, cosa que ni eso es sencillo, ¿no? Ya no hablemos de sometimiento, de poder y del gobierno y demás, ¿no? El gobierno es necesario, tenemos que coordinarnos, tenemos que vivir en sociedad, ¿no? Es una necesidad humana, y pues para poder comer, pues yo tengo que valerme de otros para la cosecha de frijol, de maíz o de café, y poder entre todos unir esfuerzos, ¿no? Yo no voy a cosechar unos granos de café nada más para mí y de cada tipo de cosa. Entonces nos tenemos que organizar para aprender, para comer, para todo, para atendernos en salud, etcétera. Pero tenemos que pues seguir reflexionando y de lo que estamos haciendo, ¿no? Son valores importantes que tenemos que rescatar y tenemos que revisar y reflexionar continuamente. No tienen vigencia, a lo mejor y algunos que están aquí van a decir, bueno, claro, quiere vender el libro, pero es algo que recomiendo bastante, independientemente de el beneficio que pueda tener la cuestión económica. Yo creo que va más allá de eso, ¿no? El hecho de que Jorge Santiago nos haya hecho un esfuerzo y nos haya dejado, se haya preocupado por rescatar esta esencia, este legado, esta extracción, ¿no?, del pensamiento de don Samuel, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Considero yo que hay que aprovechar el tenerlo al alcance, ¿no?
les digo, es algo muy fácil de leer, es muy sencillo, pero con una profundidad que hay que tener disposición para leerlo, ¿no? Hay que tener corazón para poder entender y captar, digamos, qué es lo que quiere decir don Samuel. Tenía una mirada más allá, ¿no? de nuestro aquí, nuestro ahora. No se trata del hoy, no se trata del ayer, se trata del siempre, ¿no? Entonces, pues es algo que se recomienda bastante, y pues yo creo que hasta ahí quedaría mi participación. Reitero mi agradecimiento a Jorge Santiago, gracias a él por el acompañamiento, por la preocupación de la segunda edición, y por transmitir este pensamiento y por este esfuerzo que no debió ser nada sencillo, ¿no? El hecho de escribirlos, independientemente de hacer la entrevista, sino de pues dejarlo compacto, digamos, en estos dos libros, que también está la versión en inglés, si a alguien le interesa hacer un regalo ahora en Navidad. Pues también tenemos, solamente desde La búsqueda de la libertad está la versión en inglés hasta ahora. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí nuevamente, y gracias, Jorge, te admiro, lo sabes, y pues doy gracias por tenerte al lado y estar trabajando en este proyecto. Es un honor para mí representar al museo y estar en este proyecto, que no es cualquier proyecto, ¿no? Va más allá de decir, pues estoy trabajando en una empresa que pues genera dinero y demás. Pues es otra cosa, y me he apasionado también siento un privilegio grande de estar en el museo trabajando y aprendiendo y creciendo, ¿no? Junto con el museo. Muchas gracias. Jorge, te paso. Gracias, Natalia. Justamente cuando hace unas semanas Néstor me dijo de que habían pensado en mí para la presentación de estas nuevas ediciones, me sentí también muy agradecido por Jorge Santiago, ¿no? Luego fui a buscar mi primera edición En búsqueda de la libertad, que me acuerdo que la tenía y que había comprado en el mono de papel hace ya muchísimos años, ¿no? Y la encontré, ¿no? Y dije, la tengo que leer muy rápido porque tengo que presentar este libro. Y no, me di en esa tarea justamente en las primeras páginas, dije, no, esto yo no lo puedo leer así, ¿no? O volverlo a releer así, ¿no? Sí había señalado varias cosas desde hace ya casi 20 años. Y en las primeras páginas dije, no, esto es para meditarse, esto es para reflexionar, esto es para disfrutar otra vez a Tatek, ¿no? Que yo sí tuve la oportunidad de estar trabajando con él desde el Fraiba, desde hace 22 años, ¿no? Y justamente caí en la primera frase que me llegó así, fue la del tiempo, ¿no? Esa me cayó así de meditarla, ¿no? Toda esa cuando Jorge le hace la pregunta ¿qué es el tiempo? Yo dije, oh cielos, va a dar una teoría teológica aquí, filosófica, y no, con una sencillez, con una tranquilidad y con una explicación tan fácil que dices, wow, este es un hombre de esperanza, este es un hombre de Dios. Y también cuando justamente tú hablabas de lo de la política y del poder, ¿no? Como yo dije, oh cielos, otra vez, ¿no? Y justamente como él dice, no, el poder tiene que ser para servir,
no, es el servicio, no, eso es el poder, no. Si bien algunos otros lo entienden como el poder político, el poder económico y demás, aquí es el servicio, y quien está aquí es para servir. Y creo que es algo que nos marcó mucho a nosotros que trabajamos desde el Fraiba con el tema del servicio, que nos decía, este centro es para servir, ¿no? Estamos aquí para servir. Y recordar que siempre nos decía, y siempre yo lo escuché en algunas asambleas y en algunas reuniones de la diócesis, que decía, aquí no se vale quedar sentado, aquí se vale caminar, ¿no? Cada quien con su paso, ¿no? Algunos más lentos, otros más deprisa, otros que tienen pies más largos o piernas más largas, pero todos tenemos que caminar, no nos podemos quedar quietos ni parados, porque la construcción de la justicia y el servicio es caminar, ¿no? Entonces, me da mucho gusto esta segunda edición, porque este libro ya estaba agotado, completamente agotado, y era los que lo teníamos, era como un tesoro que no lo queríamos soltar a nadie, ¿no? Y le decíamos, ok, te regalo copias, porque no queríamos soltar este libro, ¿no? Entonces, me da mucho gusto que esté nuevamente editado y que sea el museo el que haya editado esta segunda edición, para que justamente volvamos a disfrutarlo, para que las nuevas generaciones puedan disfrutar la palabra de Tatik Samuel, que tú decías, y son muy vigentes, era un hombre profeta, ¿no? Y esta primera entrevista también hay que leerla en su tiempo. Tú la hiciste en 1996, estábamos en plena guerra aquí todavía, ¿no? Y él como presidente de la CONAI, y pareciera que iba a ser una entrevista un poco, no sé, complicada, ¿no? Pero él con una serenidad y con una tranquilidad va desgranando cada una de las preguntas que tú le vas haciendo, porque también esta primera entrevista tiene justamente esa estructura, ¿no? De tú vas haciendo una pregunta y él te va respondiendo, tú vas haciendo una pregunta y él te va respondiendo. Y tan vigente es hoy que hay una pregunta que tú le haces y que me llegó justamente en estos días donde el Fraiba estamos, como ustedes saben, recibiendo amenazas y estamos un poco complicados, y tú le preguntas, don Samuel, ¿se siente cercado? No. Claro, era todo el contexto del 96, y por supuesto que pudo haber dicho, claro que me siento cercado, no. Pero él contesta, no estamos cercados, sino que estamos en una dimensión de caminar en conjunto. O sea, aún en ese contexto tan complicado que él estaba viviendo, él vivía la esperanza, ¿no? Y sabíamos que estaba cercado, y sabíamos que tenía un montón de enemigos por todos lados y ataques por todos lados, pero él seguía caminando en esa esperanza y caminando en un colectivo. Ese es en cuanto al primer libro. En cuanto al segundo, en la segunda entrevista, yo la conocí cuando la presentaste un fragmento en Codimut, ¿te acuerdas? Ya hace algunos años, ¿no? Y estábamos en la misma mesa en la presentación y yo le dije, Jorge, ¿ya la publicaste? Y me dijo, no. Dije, la tienes que publicar. No, esto no puede quedar así, solamente guardado, la tienes que publicar. No, por el simple fragmento que te habías leído y comentado. Pasaron algunas semanas y después tú me diste la entrevista así como un poco en bruto, ¿no? Y yo tengo que reconocer que la agarré y la dejé en mi escritorio por unos días, ¿no? Entre 20,000 cosas que tenía en la cabeza, dije, voy a darme un tiempo de lectura. Y pasó, y después una noche me empecé a leerla y dije, no, sí, esto se tiene que publicar. Y tú estabas insistiendo, hay que revisarla, hay que editarla. Y yo con Pedro, oye Pedro, hay que revisar este texto, hay que revisar. Me dice, es que no tenemos dinero, no tenemos dinero para publicar, para publicaciones. Digo, pero es que este texto se tiene que publicar, ¿no? Y después él salió con una solución así, ok, está bien, pero en electrónico.
¿no? Eso no nos lleva dinero, lo revisamos y todo. Y Jorge, estuviste insistiendo, no, se tiene que publicar en físico, no. Y después de un buen rato, tuvimos la primera edición en el Fraiba, ¿no? Con sus contratiempos, no solamente económicos, sino también de diseño, sino también de edición, ¿no? Gaby Soriano le pedimos que hiciera el primer diseño y decía, oye, ¿cómo voy a hacer un diseño para un libro tan profundo? ¿No? Y al final decidimos poner esa foto, ¿no? Dijo, esta foto creo que es. Y teníamos duda en que si era esa foto o era la otra que viene en interiores, ¿no? Y dijimos, no, esta foto es la de portada, ¿no? Y me da mucho gusto que ya estemos en la segunda edición. Y yo también tengo la primera con sus múltiples fe de ratas, ¿no? Y volver a leer esta segunda edición, que es la segunda o la primera, ¿no? Volví a descubrir y me estaba riendo hoy en la tarde porque en esta segunda edición tiene anécdotas que le pasaron durante sus viajes, durante sus encuentros interreligiosos, y es un Tatic también muy profeta, muy humano y muy sereno también ya, ¿no? Y a diferencia de la primera edición donde tú vas preguntando y él va respondiendo, aquí le diste la batería de preguntas y después él tiene una reflexión tan profunda sin que tú necesariamente ya le estés preguntando. Él está reflexionando igual sobre la actualidad, sobre la economía, igual sobre el futuro, ¿no? Y es un placer leerlo y releerlo en esa profundidad que él va teniendo de un hombre que ya estaba por cumplir 40 años como obispo, donde un hombre sí ya también cansado por la edad, pero con una profundidad inmensa, ¿no? Y esta segunda, bueno, la primera edición, que es la que tenemos en el Fraiba, es un elemento que les damos a los chicos y chicas nuevas que llegan al Fraiba, que efectivamente ya no conocieron a Tatic Samuel, nada más lo conocen porque tenemos la foto ahí en la sala de juntas, ¿no? Y varios de ellos se han enamorado justamente de la figura de Tatic Samuel al leer esta segunda entrevista. No teníamos la primera entrevista, pues. Y creo que los dos libros se tienen que leer como uno solo, aunque tienen diferentes estructuras y están en tiempos diferentes, se tienen que leer como uno solo. El uno no puede estar sin el otro. Y yo le agregaría dos más, le agregaría sus dos cartas pastorales para poder completar como todo el ciclo de Tatic Samuel, ¿no? El de en esta hora de gracia y en esta nueva hora de gracia, que las tienen en el museo, justamente, ¿no? Entonces, creo que esos 4 libros cierran esta ciclo de profecía, de humanismo también y de servicio de Tatic Samuel. Pues agradecerte, Jorge, por todo, desde que nos conocemos desde hace 20 años, y también por seguir en esta búsqueda de la libertad y por tu pasión de servir también. Gracias. Pues gracias por la presencia de todos, ¿verdad? Y viendo pues toda la historia que está aquí presente es muy grande, ¿verdad? Y qué bueno que podemos hacer esta tarde aquí en la cosecha,
a iniciativa de Néstor, ¿verdad? Que al traerle los libros para vender, él dice, pues sí, pero necesitamos hacer una presentación. Y sí, nos prestamos a las presentaciones porque es nuestro interés, ¿verdad? Y ya así, pues ya tiene esta idea, ¿verdad? Estamos con el deseo de entregar los libros, de que se puedan distribuir, de que se vendan, pero más por lo profundo que hay ahí, ¿verdad? Y pues sí, la presentación de Natalia, gracias, de tocayo Jorge, pues muchas gracias. También por lo que me dicen, ¿verdad? De que pues algo tiene de vinculación la persona, ¿verdad? Nos vamos conociendo, vamos integrándonos y también en este momento pues es muy interesante la presencia de todas y de todos, porque casi diríamos en la mayoría tengo una relación, ¿verdad? Por razones históricas, ¿verdad? Y don Samuel pues ha sido para mí pues con quien he encontrado pues diríamos una vida, ¿verdad? No es un momento, es una vida, ¿verdad? Yo le conocí desde que él vino a Chiapas en 1960 y cuando él llegó para ser obispo yo ya estaba en el seminario, ya estaba ahí dentro de esta estructura de la iglesia. Y después, cuando en 1969 terminé mis estudios, yo le pedí a don Samuel ser parte de la diócesis sin ordenarme sacerdote. Y eso también fue todo una experiencia y una cercanía, ¿verdad? Y entonces, precisamente cuando la primera entrevista que le hago a don Samuel es después de 35 años de obispo. Entonces yo ya le había visto cuando llegó, ya había pasado 35 años, ya había participado en infinidad de actividades con él. Ya había nacido Pepe, por ejemplo. Es decir, ya de pequeñito, ¿verdad? Lo conocimos y cómo se fue creciendo, ¿verdad? Y su vida, ¿verdad? Y toda la estructura familiar de don Samuel muy cercana. Para todos los que no le conocieron, pues vivía aquí en el centro de la ciudad, ¿verdad? Vivía en la casa episcopal y mantenía una cercanía con todo el contexto, conocía muy bien el ritmo de la ciudad, los sábados, los viernes, los conocía también porque no le dejaban dormir, no como ahora, pero ya desde ese tiempo San Cristóbal es un centro así muy nocturno. Y también pues él tenía así su oficina ahí mismo y su casa y su familia y sus papás y sus hermanos y sus sobrinos y todos, pero entonces en realidad también el aspecto político, ¿verdad? El aspecto político de la diócesis, todo lo que significa el actuar de una diócesis, el proceso de la diócesis, ¿verdad? La construcción de un surgimiento de los pueblos, de la conciencia, el trabajo de evangelización, la lucha, todo. Era parte que nosotros habíamos compartido, ¿verdad? Porque no estábamos ajenos. Y a mí nunca se me había ocurrido hacerle una entrevista a don Samuel, ¿verdad? Y esto fue iniciativa de un sacerdote italiano. En 1995, 96 o 95, ya no recuerdo bien, le conocimos en Italia y él me pidió el que, bueno, originalmente tiene otras historias porque se llamaba ese sacerdote Giuseppe Stopiglia y él era fundador de un movimiento muy importante que se llamaba Macondo en Italia y siempre quiso llevar a don Samuel a hacer una gira con el movimiento en Italia y vino Giuseppe de aquí en 95
y él le dijo a don Samuel que si le invitaba, y don Samuel le dijo, no puedo, pero dile a Jorge. Entonces, en realidad, don Samuel fue el que me mandó a Roma, a otra vez, ¿verdad?, para este hecho de ir a hacer una gira con este sacerdote de Italia que trabajaba con los sindicatos y por la paz también. Y entonces él mismo me dijo, bueno, ya que no viene don Samuel, ¿por qué no le haces una entrevista y nosotros la vamos a publicar? Y me dio la idea de solicitar la entrevista. Yo hice la propuesta a don Samuel, me dijo que sí, y planeamos la entrevista, y la entrevista la planeamos muy larga, de muchos aspectos, pero lo que yo les quería decir en esto era que en realidad no era sobre el aspecto político, sino sobre su profunda vida espiritual. Es decir, lo que importaba era qué lo sostenía, ¿verdad? ¿Qué es lo que le da sentido a su vida como obispo, pero también como cristiano y con su fe cristiana, ¿verdad? Y cómo puede mantenerse él en esto, ¿no? Entonces, lo importante era ir al pensamiento profundo de don Samuel, a su vida íntima, a lo que ni siquiera ningún periodista le podía haber preguntado, porque todos le preguntaban del aspecto político, del sufrimiento del EZ, de la situación de pobreza, la marginación. Hay muchas personas que le preguntaban esto y que él hacía hasta ruedas de prensa, pero nunca, así como dice el tocayo, nunca empezar con qué piensa del tiempo, ¿no? Y toda la fe y la política y el compromiso y la oración y el ayuno y el sentido de la vida y a la muerte y todas esas cosas. Pero para plantearle le hice toda una serie de preguntas antes. Yo le presenté un marco grande de preguntas que él aceptó. Hicimos 3 sesiones y me dijo que qué horas podía hacer, y me dijo a las 7 de la mañana. Entonces era a las 7 de la mañana, empezaba la sesión y terminaba como las 9, y luego otras 3 veces a las 7 de la mañana. Y ya teniendo esto, se me ocurrió, ya que estaba Ana, mi compañera esposa, está allá atrás también, ella estaba con la grabadora, y yo le estaba así refiriendo a don Samuel la entrevista, pero le pedí a Carlos Martínez Suárez, que en ese tiempo éramos muy amigos y trabajábamos juntos muchas cosas, y le pedí que si quería poner una cámara y grabar la entrevista. Entonces él dijo que sí, y la cámara de Carlos estuvo también como mudo, ¿verdad? Una cámara ahí, y él, la tercera parte de la entrevista la hicimos en la casa de Carlos, y ya teniendo la entrevista misma, pues ya fue que la transcripción de la entrevista la hizo Ana también. Entonces hay muchas cosas que yo dije, bueno, hay un mundo ahí de personajes, de cómo se fueron tejiendo, porque digo lo de la toma de la entrevista en video, porque después se convirtió la entrevista en un video también muy importante, que es una síntesis, y que ahora en este tiempo lo han reproducido, y parece que fuera de hoy la entrevista, pero es de mucho, fue en 96. Y en realidad la forma fue un diálogo, ¿verdad? Un diálogo con don Samuel de su vida, de todas estas propuestas, como dice, habla de la profecía, habla del tiempo, habla de la relación fe y política. Ya se va a ir, eran 35 años después, y después en 96, en 99 terminaba su episcopado, y yo decía que quería que don Samuel nos entregara un testamento,
y le dije, oiga, don Samuel, ¿por qué no le hago una entrevista para que nos dé un testamento ya que se va a ir? Y también aceptó. Entonces aceptó que hacer y yo le hice 40 preguntas, porque eran 40 años de obispo, entonces le hice 40 preguntas. Y las 40 preguntas están en el libro y las puse en la edición del libro, porque la estructura, después les cuento cómo es esto de estructura, que es muy importante para la entrevista tener una estructura de qué quieres, para qué, y las preguntas no son lo más importante. Lo más importante es esta estructura que guía. Entonces yo tenía 10, para cada año hay 10 preguntas. La primera es la acción, la segunda es la conversión, la transformación, la tercera es el camino espiritual y sus potencialidades, y la cuarta, hacia dónde vamos. Y en esta ocasión, don Samuel me dice, bueno, sí, ya había estado, como cuento en la entrevista, que la noche anterior ya sabía que le iban a quitar de su coautor, a don Raúl Vera, y ya la iban a mandar a Saltillo, y él ya sabía eso. Y también en ese mismo día se había fallecido la esposa de don Marcelo, que era una persona que eran encargados de la Casa Diocesana, y él ya sabía lo que había pasado en el accidente, y ya sabía muchas cosas, y yo pensé, pues ya se acabó la entrevista, porque ya tantas cosas, y me dice, vamos. Y ahí en la curia me dio la entrevista, y empezó a hablar. Y al terminar me dice, creo que contesté tus 40 preguntas, ¿verdad? Y yo me quedé así como que muy impresionado, ¿verdad? Porque dije, bueno, pues ya se terminó. Y transcribimos esta entrevista y se la pasé, y me dijo unas palabras así como, creo que yo no estuve tan inspirado como antes, me dijo. Entonces quedé como la idea de que no le había gustado mucho. Y entonces se quedó ahí la entrevista, nunca la publiqué, hasta en 2010, ha de haber sido como el 2015, por ahí, que hubo el encuentro de Codimú, al que refiere un tocayo, y que ahí me atreví a pasar una parte de esa entrevista, y surgió tanto de Jorge como de Estela aquí presente también. Oye, esa parte de don Samuel tienes que publicar. Y empecé a ver cómo, hasta después de casi 2 años, se pudo hacer. Y entonces ahora, este es uno de los esfuerzos, ¿verdad? Que dice uno, bueno, ya pasaron tantas cosas, ahora lo podemos poner. Ya don Samuel pues ya falleció pues en 2011, ya tenemos desde hace 5 años el Museo Tatic Samuel. Me tocó hacer el guión del museo. He sido así como muy cercano al pensamiento, y me doy cuenta que sí, don Samuel tiene algo muy profundo. Diríamos que no sé de dónde tiene tantas cosas que nos interesan, y la forma de decirlo, la forma de acercarse, la forma de transformar el pensamiento religioso y ponerlo al servicio de una lucha, y el no asustarse y el no someterse. Esa es una de las grandes cosas de don Samuel, de no haberse sometido a los pronunciamientos externos, sino a lo que él veía y pensaba que tenía que hacer, lo siguió. Y entonces impulsó muchas cosas, y siempre pensó que estaba un poco atrás, como que le faltó así cancha, ¿verdad? Como para decir, tenemos que ir más adelante, y dejó como abiertos los caminos,
porque y es muy interesante que el Papa Francisco como que en un momento está completando lo que don Samuel dice, y ya decía, porque todo esto de la teología india, de la iglesia autóctona, del sínodo amazónico y de la iglesia sinodal, que tenemos que caminar con el pueblo, y todo esto, don Samuel era su práctica, no era su pensamiento, sino una práctica, y él lo construía permanentemente. Y entonces, cuando se hace esta relación en la entrevista, él está haciendo como una visión de las posibilidades que tiene el que tiene una fe. El que tiene una fe tiene posibilidades abiertas. El que tiene una fe trasciende. El que tiene una fe no se somete, es libre. No tiene que pedir permiso a nadie. El que tiene una fe camina en la oscuridad, además, ¿no? Es decir, el que tiene fe aprende a caminar en la oscuridad, aprende a no dudar, a decir, ahí está lo que busco, ¿no? Y en eso, y a no estar como condicionado. Y entonces se ve por qué don Samuel en un momento, en el 94, abre las puertas y abre la catedral y dice, aquí puede ser el diálogo, aquí, y también antes, que si los pueblos deciden la lucha armada, él va a acompañar a ese pueblo luchando. No va a decir, es algo que no se puede hacer, es algo que es posible hacer, pero hay que decidirlo. Tiene que haber un sujeto que decide, y ese sujeto que decide es el posible transformador, y el hecho de que los pueblos se conviertan en sujetos capaces de decidir su futuro es la maravilla. Para don Samuel dice, esto, sea lo que sea, pero ustedes están siendo sujetos de la historia, están incidiendo en la historia, y este incidir en la historia es lo que va a transformar al mundo. Entonces, cuando estos pensamientos son son muchos, ¿verdad? No son así algo pequeño, algo que se le ocurrió ese día, sino que es una trayectoria. Porque la trayectoria de don Samuel viene desde que él es mismo un migrante, en el sentido de que sus papás estaban en Estados Unidos y que él fue concebido en Estados Unidos y nació en Guanajuato, y que también se comprometió con las causas de muchos pueblos, con los refugiados, con todas las personas que estaban de alguna manera en una situación de desventaja, de marginación. Se comprometió ahí porque vio que ahí había una palabra, ¿verdad? Él dice, me evangelizaron los pobres. Ahí me evangelizaron los pobres porque ellos tenían esta luz ahí. Y yo estuve en esa luz, en ese surgimiento de los pobres, porque los pobres tienen bienaventuranzas. Y dice don Samuel en una de las últimas homilías, decía, no porque sean pobres, los bienaventurados los pobres no por ser pobres, sino porque están siendo los que muestran la injusticia del haber llegado a esta pauperización. Ellos, los pobres, son bienaventurados porque nos están dando la capacidad de encontrar un camino diferente y un nuevo mundo. Entonces, y como también en la entrevista dice, si ustedes actúen, porque esa es como su capacidad, actúen, es su historia, ¿no? Entonces, mucho lo dice, pero lo hace, es decir, no es un solo decir, es hacer. Y entonces bueno, ahora siento que es muy importante, y por eso llegué al momento que dije, tenemos que volver sobre estas entrevistas,
y era interesante que se podía hacer desde el museo, pero con el interés de abrir esta posibilidad como un sueño de decir que muchas personas puedan beber, ¿verdad?, de ese pozo de luz, beber de esa fuente, porque hay motivos, hay ¿cómo se llama?, unas luces o semillas que nos pueden hacer crecer. Entonces, pues, como ya les estoy haciendo una palabra de don Samuel, que más bien es sobre su pensamiento, sobre la historia de ustedes mismos, pues yo les dejaría hasta aquí, porque yo sé que ustedes conocen más todavía y que han vivido más la experiencia de conocerla y de tenerle como amigo, como compañero, como maestro. Entonces, ahí muchas gracias porque vinieron y gracias por las presentaciones, y pues con esto pues abrimos el espacio por si tienen comentarios o preguntas. Pero en mi cabeza se quedó pensando, y tiene muchas homilías que están escritas y otras que se olvidaron, pero a mí hay una homilía que me gusta mucho de Tadej Samuel, que es también muy para esta época, y es la que escribió y leyó en los 30 años del asesinato de Monseñor Romero, allá en El Salvador, ¿no? Ahí me tocó acompañarlo junto con Martín a ese aniversario. Iba él a un encuentro de Pax Christi International y después a la misa de 30 años de Monseñor Romero. Y me impresionó esa homilía. Es muy vigente, muy actual, a pesar de que ya lleva muchos años. Y ahora que Monseñor Romero ya es nuestro San Romero de América, ¿no? Es como la voz de los profetas y la voz de los profetas en América Latina. Y yo también recomendaría mucho, creo que Sixal la tiene en su página web, y para que puedan bajarla y disfrutar también de esa homilía. Las entrevistas tienen una introducción, ¿verdad? Y la introducción pues muestra el contexto en el cual se estaba viviendo. Entonces, una parte de la primera entrevista pues está muy claramente vinculada al surgimiento del EZLN del 94 y a la CONAI, a la mediación, y también ahí inclusive en la entrevista está citada la primera declaración de la Selva Lacandona, y como que hay pues en el pensamiento de don Samuel no hay una desvinculación, hay una integración, una relación entre las luchas de los pueblos y lo que él está de alguna manera siguiendo, ¿verdad? Es el pensamiento que está ahí de las reivindicaciones, ¿no? Y en la segunda la ubico dentro de la diócesis, y precisamente la entrevista segunda, la edición, está dedicada a la heroica diócesis de San Cristóbal de las Casas. Entonces es una cuestión también, yo no sé si alguien le había dedicado un libro a la diócesis, pero esta entrevista está en su publicación dedicada a la heroica diócesis de San Cristóbal, porque de alguna manera todo lo que estamos aprendiendo de don Samuel es parte del aprendizaje colectivo de los pueblos, ¿no? Es algo muy profundo, es algo sin autor, ¿verdad? Es decir, no podría decir que estos elementos de la lucha se aprenden porque alguien fue el que dictó, sino que es algo que sucede, es un acontecimiento.
Y por eso es bien importante acercarse, porque es acercarse al acontecimiento de los pueblos, a lo que somos como pueblo, a lo que somos como historia y a lo que tenemos el derecho de seguir siendo. Entonces esto es algo que está ahí, y descubrir que hay una continuidad histórica es lo que ayuda mucho, sobre todo a quienes no conocieron a Samuel, que él se vincula a una historia antigua también, porque él viene a los 60, pero ya hay pueblo, ya hay lucha, ya hay cultura, ya hay historia de los pueblos. No es algo que inicia con don Samuel, sino es el poderse ubicar en ese proceso de la historia, y que es algo que no podemos quitarnos de responsabilidad el hacerlo nosotros mismos. Era un hombre muy preparado, conocía 7 idiomas, y cuando llega aprende las 4 lenguas indígenas más habladas de Chiapas, y pues conocía el canon de la iglesia, las sagradas escrituras, podía leer libros en latín, en varios idiomas, y aún sin embargo llega con todo ese conocimiento, con todo este aprendizaje, esta oportunidad de estar siempre estudiando y estudiando. Había sido rector del seminario. Eso nos indica cómo, pues, la preparación que tenía, ¿no?, para llegar a ser cargo de rector antes de sus 35 años. Pues nos habla de que para la iglesia era una promesa, ¿no? Miraban, vaya, su talento, su entrega. Entonces, el hecho de llegar a las comunidades, y como dice Jorge, ya hay una historia, ya hay algo formado, y ya hay una vida, una dinámica, una cultura, y él darse cuenta de que toda esa preparación, yo creo que eso es lo que lo hace ver la maravilla que hay en las comunidades, porque él dice: ellos son los que me están evangelizando a mí, ¿no? Porque aquí hay una presencia, aunque no hayan leído la Biblia, aquí está Dios, se manifiesta, hay respeto, hay una dinámica, hay valores, hay espiritualidad, ¿no? Entonces, pues él mismo se maravilla, y el hecho de él reconocer esta sabiduría del pueblo, de esta dinámica, de este modo de espiritualidad que ellos estaban ejerciendo y estaban viviendo en su día a día, porque no era nada más de vivir la espiritualidad un ratito en la misa y ya, ¿no? Ellos vivían la espiritualidad en su día a día, era su modo de vida, ¿no? Entonces, el hecho de poder tener el alcance de ver esta espiritualidad, esta esencia, esta grandeza de los pueblos, pues es algo que no cualquiera podemos ver, ¿no? Traemos una mentalidad de que hay debilidad, que hay pobreza, que hay miseria, y pues él mira una riqueza, ¿no? Él mira una grandeza. Y pues desde ahí el punto de vista que pueda tener don Samuel, yo creo que sí fue bastante en parte de cómo él estaba en una entrega, ¿no? Entrega hacia su servicio como pastor, como sacerdote, como guía espiritual, y comprometido realmente, una convicción profunda, digamos. Y esto me hace recordar que también dentro del trabajo que ha hecho Jorge, y dentro de su rescate, y dentro de su admiración, digamos, a don Samuel, dentro de ver toda esta luz que puede dejar don Samuel, le escribe un poema que se llama La entrega total, ¿no? Y por aquí traigo, les voy a leer una fracción que a mí me encanta, ¿no? Que dice:
me encuentro ante la vida igual que ante la muerte porque estoy contigo. La vida es entrega total y la muerte no puede superarse sin esta entrega. Entonces, ahí Jorge, yo creo que también es sensible a lo que vive don Samuel, a cómo lo percibe, y él hace una traducción, transmite, digamos, de alguna manera lo que don Samuel, pues digamos, reflejaba, pues iba dejando, ¿no? Muchas personas que llegan al museo que conocieron a don Samuel hablan de esta energía que tenía don Samuel de transmitir una paz, ¿no? Inexplicablemente te tranquilizaba, te bajaba de preocupación, de si estabas preocupado, nervioso, con miedo, ¿no? Ante tantos acontecimientos, tantos problemas en tantas comunidades, totalmente distintas situaciones y distintos enfrentamientos, digamos, complejidades, y el tener una serenidad y una mente, una tranquilidad de mirar pues con mayor claridad, digamos, lo que estaba sucediendo y entender de dónde se origina ese miedo, de dónde se origina esa violencia, de dónde se origina, y ver cómo poder apaciguar, digamos, las aguas o el sentir o el decir, a ver, nos vamos por lo que queremos y decir qué es lo que vamos buscando y este es el camino, y preguntar también qué crees tú que es el camino, que es algo que mencionan mucho, que don Samuel daba total libertad a decir, eso es lo que sientes, eso es lo que crees, ya lo decidiste. Entonces, o sea, es como impulsar tu sentir, tu pensar, tu instinto, digamos. Y pues también en el libro habla de la importancia que tiene cada ser humano, cada persona, ¿no? en esta tierra. No eres predicador, no eres, pues no vas aparentemente no estás haciendo nada por ayudar, pero habla de un músico que está en una comunidad y tiene su participación y cómo él agarra la guitarra y empieza el cello y empieza a pues hacer música y empieza una dinámica en la comunidad y de ahí sale pues algo, una alegría, entonces esas pequeñeces las alcanzaba a ver, ¿no? De que esa era su misión tal vez de ese músico, ¿no? Que pareciera nada, pero aporta y da continuidad y da un momento y da algo, aporta algo, y todos tenemos una aportación y un aprendizaje y una entrega que hacer, ¿no? Entonces, pues es fascinante para mí, es impresionante y es complicado a la vez, pero pues es mucho, ¿no? que reflexionar cada uno desde su mirada.